Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, dependiendo en qué horario nos escuches. Muchas gracias por estar aquí. En esta ocasión tenemos una persona que considero bastante importante para una empresa, que es la empresa Gracias, en la muchas que, gracias. que laboro. Su nombre es Rigoberto Carrera, es conductor. eh, Ha tenido premiaciones por su importante labor y la forma en la que pues lo realiza. Ha sido premiado por ser el mejor conductor y más seguro del año. También ha entrado en la categoría por ahorrar diésel y pues también por ahí tiene una premiación pendiente o por lo menos participó en una que se llama Samsara, que es por lo mismo, por tema de seguridad. Muy buenas tardes, ¿cómo te encuentras, Rigoberto? Buenas tardes, Cristian. Bien y agradecido por la invitación, pues para compartir con las personas que vean esta producción lo que ha sido mi experiencia en mi vida laboral aquí dentro de la empresa. Por ahí estaba recordando, por ejemplo, Rigo, a mí cuando me tocó elegir pues esta carrera de administración, yo estudié algo relacionado con administración, Ajá, estaba recordando más o menos sobre el tiempo aquel en el cual me decidí por estudiar esta carrera. Estaba haciendo un servicio ahí en ajá, Flecha Amarilla precisamente. Tenía alrededor de, que serán como 17 años. ajá, Y entonces me decidí a estudiar administración porque precisamente estaba con algunos compañeros de ahí, habían estudiado administración en la UTL, en una ajá. universidad de aquí de León. Entonces, pues a mí me gustaría saber cómo te fuiste inclinando para ser conductor, o sea, qué te fue llevando, porque muchas veces sí hay situaciones a las que aspiramos o a las que nos gustaría pues hacerlas, pero pues las circunstancias de la vida, ¿no? Nos van llevando a tomar otro tipo de decisiones que pues a veces resultan ser pues a lo mejor igual o mejor que si hubiéramos o, conseguido las metas que teníamos, ¿no? Ajá. ¿Cómo fue este proceso para ti, Rigo? Hace muchos años, bueno, tengo un tío, hermano de mi papá, que fue trailero, fue camionero, trabajó en la línea Centro Estación aquí en León. Después entró a trabajar en diferentes camiones de carga y su experiencia más larga en el transporte fue en la empresa Julián de Obregón. De hecho, ahí se pensionó. Ya tiene muchos años de pensionado mi tío. Y de repente, cuando yo era niño, pues me llevaba con él a los recorridos que tenía aquí dentro de la zona urbana, entregando las mercancías que traía en su camión, en su ruta. Y de ahí me llamó la atención los camiones, me gustaba el tamaño de los camiones, el ruido de los motores. Pero pues fue una temporada pequeña porque ya después él cambió de tipo de servicio y ya no era posible que pasara por mí, por así decirlo, y llevarme a hacer esos pequeños recorridos aquí dentro de la ciudad. Realmente con él nunca salí a la carretera porque pues no fue posible, no se dio, pero sí me gustaban los camiones en ese tiempo. Ya después, con el paso de los años, junto con mi familia vendíamos mariscos en carritos en la calle aquí mismo en León. Y uno de los puntos donde vendíamos era en la que era la glorieta del Canal 10, que ahora es el distribuidor vial Juan Pablo II. Allá a la vera de la glorieta, ahí teníamos un puesto de venta de mariscos y pues pasaba mucha carga, muchos traileros y llegaban a comer con nosotros porque la verdad vendíamos un buen producto y nos favoreció mucho cliente por muchos años que mi familia y yo lo trabajamos. De allí empecé a tomar más gusto por los camiones porque platicábamos con estos señores, con los traileros, con los tortoneros, y yo me interesaba por su trabajo y nos compartían cómo era su trabajo, las horas que trabajaban, los trayectos tan largos. Y ellos, prácticamente de plática con ellos, empecé a aprender a comunicarme con las luces de los vehículos en la carretera, cómo lo hacen ellos y cómo es la comunicación para irse auxiliando, irse informando de los pendientes o contratiempos que puede encontrar uno en el camino. Entonces ya cuando empecé yo a manejar, bueno, en ese tiempo ya manejaba porque en el vehículo, en la camioneta que trabajábamos para nuestro trabajo, yo manejaba, procuraba manejar primero yo y pues de repente me decía mi papá, no, pues yo manejo.
y ya pues manejaba él. Pero ya ponía yo en práctica lo que ellos me compartían de cómo manejar, cómo conducir de una manera correcta. Así que desde entonces yo nunca he tenido prácticamente dificultad en el manejo en la carretera con los cargueros porque pues he sabido conservar la distancia, fui ahí aprendiéndolo poco a poco, detallando poquito a poquito, puliendo poquito a poquito lo que en un principio maneja uno sin conocer eso, de manera muy primaria, muy primitiva, muy rústica. Claro, conociendo la señalética, respetando el reglamento, pero eso es un buen complemento para una conducción eficaz y segura en las carreteras. Ok. No sabía esto de los mariscos. Sí, vendimos mariscos por muchos años. Aquí le tocó aquí en León. Sí. Y ya después yo tomé la decisión de buscar una forma de vivir por mí solo y me fui a vivir al norte del país. Me fui hasta Ensenada, Baja California. Ok. Y allá empecé a trabajar en un restaurante como ayudante, como lavaloza. Y en el restaurante trabajé por espacio de más de 20 años, aprendiendo luego a ser mesero y pues desarrollándolo, aprendiéndolo en diferentes restaurantes. Sí. Estuve en Ensenada como lavaloza, como aprendiz, y empecé a aprender el oficio de mesero en Guerrero Negro, a la mitad de la península de Baja California. Ok. Allá estuve viviendo algún tiempo, luego me vine a vivir a Guadalajara, y ya con el paso del tiempo regresé aquí a León, regresé con mi familia, con mis papás, soltero todavía, pero ya tenía yo un poquito de dominio y de conocimiento en el ramo de los restaurantes. Ok, como que la vida lo fue llevando a enfocarse en esos restaurantes. En eso. Me olvidé de la carretera por completo, me olvidé de la conducción porque trabajé muchos años en restaurantes, además de otras empresas. También trabajé en Bimbo, trabajé en una empresa que estaba aquí en León, que ahora es Bonafont, antes se llamaba Puresaga. Ok. Que fue después de Bimbo, y ahí en Bimbo llegué a ser supervisor de ventas y otra vez volví a conducir. Oh, ya. Volví a conducir, otra vez a poner en práctica pues lo que ya tenía más o menos sabido. Que lo de el tema de meserear, el tema de ser un mesero, pues es algo muy noble. Bueno, yo por ejemplo, mi mamá se dedica al comercio. Ajá. Yo, por ejemplo, le estoy ayudando, se dedica a vender también quesadillas de estas que son hechas a mano. A mano. Uh-huh. Ella es de una comunidad, bueno, como de un rancho. Bueno, mis papás, los dos. Entonces, pues sí noto que es algo bastante noble, que es como muy servicial, ¿no? Debes de serlo. Sí. Ahí pues siento yo que usted fue puliendo eso, ¿no? Fue puliendo el trato con la gente que, pues sí, a lo mejor puede ser un buen conductor, pero si no tienes como esta parte, pues sí siento que es importante trabajar en ella, ¿no? Sí, fue otra escuela muy importante para mí el trabajar en el ramo servicios porque pues interactúa uno mucho con el cliente, le pierde uno el miedo a hablar en público, le pierde uno el miedo al enfrentar incluso situaciones difíciles con el comensal, con el cliente, situaciones comprometedoras que tiene uno que resolver con buena vocación de servicio, con atención, con dedicación, con responsabilidad. Sí, más que nada eso con atención, ¿no? Sí. Sí, no, qué interesante eso que me comenta Rigo. Y entonces también comenta que fue gerente de ventas. Supervisor de ventas. Supervisor de ventas. Supervisor de una agrupación de vendedores de acuerdo al territorio de la ciudad. Se dividía entre cierto número de zonas de acuerdo al número de supervisores y cada uno a cargo de cierta cantidad de rutas. Cada vendedor o cada repartidor es una ruta. En ese tiempo se dividían, no sé ahorita, pero supongo que sigue parecido, en rutas de venta de pan blanco y rutas de venta de pan dulce. Sería mucha gama de productos para una sola persona y se perdería el enfoque del control del producto. Entonces, se delimitaba el territorio y las rutas que cupieran ese territorio le correspondían a un supervisor con sus vendedores, con sus repartidores. Ah, ok. Pero primero fui vendedor-repartidor para aprender a dominar el puesto, entré como tal y ya al tiempecito me ofrecieron ser supervisor de ventas y después de una preparación y una exigencia de cómo tenía que tener mis rutas, mis exhibidores, mi producto, la caducidad, etcétera, se evalúan muchas cosas y pues tuve supervisores muy exigentes ahí en Bimbo que nos llevaban pues al límite a quienes queríamos aspirar a cambio de puesto,
para trabajarlas como se pretendía, trabajar las rutas como se pretendía. Y venían y se evaluaban los gerentes de ventas, por ejemplo, y León pertenecía en territorio a la fábrica de Bimbo que está en Irapuato. Y allá estaba la gerencia de ventas. Entonces de repente la gerencia de ventas llegaba, pues vamos a supervisar rutas. Vamos a la supervisión de la ruta de Pedro, de Juan, de Francisco, de Zenaido, del que fuera. Y checaban todo lo que tenían que checar. Las caducidades del producto, el volumen de ventas, el trato con el abarrotero. Como la satisfacción La satisfacción del abarrotero, la disponibilidad de nosotros de dejar más producto del que más se vendía, conciliar con el abarrotero porque sí, porque no, etcétera. Tener exhibidores limpios. Entonces era una labor, no se nota, pero sí es una labor muy grande porque pues hay que, aparte de llevar el producto, de surtirlo a las tiendas, hay que procurar una exhibición en anaqueles limpios. O sea, ya en la tienda de los Ya en la tienda abarrotes. en cada tienda hay que procurar que no estén llenos de moscas, que no estén llenos de tierra los exhibidores, que sí lavarlos, que sí cambiarlos, que lo que haga falta. Eso ya le corresponde a usted. A cada repartidor, a cada vendedor o a cada pareja, porque tanto llega el que surte el pan blanco como el que surte el pan dulce. Y en el pan blanco comprende las barras de pan, comprende la bollería, que son bimbollos, o los bollos, las medias noches, el pan blanco, el pan tostado, etc. Las tortillas de harina y de maíz. Entonces tiene un catálogo amplio de productos cada uno de los repartidores. Ok. Y ciertas rutas se trabajan, una sola persona hace la venta de todo el producto, pero es para las tiendas más chiquitas que demandan menos volúmenes y uno solo es suficiente para Uno que solo hace de pan blanco y de y pan dulce. Ajá. Ah, ok. Y eran las rutas que nos correspondía supervisar. Entonces conciliábamos con nuestros clientes lo que nuestros vendedores repartidores tenían de ventaja y tenían de desventaja en su servicio. Y también pues era mucho trato con el cliente y conciliar las problemáticas que la misma ruta demandaba. Ok. ¿Cómo qué tipo de problemáticas se enfrentaba en ese Por entonces? ejemplo, el buscar la mejor posición del exhibidor, que no quedara escondido, que quedara muy a la vista cuando entrara De forma más estratégica. más estratégica, que entrara el cliente comprador a las tiendas y lo primero que vieran fuera el exhibidor de Bimbo. En este caso, si estaba, por ejemplo, otras marcas, la que fuera, pues procurábamos con buen servicio, con una buena atención con el cliente, lograr que nos dieran ese privilegio de estar a la izquierda o a la derecha de donde despachaba, que son los mejores lugares de la venta en la tienda. Ah, sí. Sí. Si nos pone ahí en el rincón, pues la gente entra y pues no ve el producto y quizá no se lo lleven. Pero si entran, lo ven al tendero y ven al lado el producto, pues es más fácil conseguir ventas. Ok. Entonces se le llamaba primera posición, Primera posición. ya sea a la izquierda o a la derecha de donde el tendero cobra, despacha, ahí hay que procurar tener el punto de venta. Ok. Y se consigue con eso, con conciliar con el dueño de la tienda o con el responsable de la tienda, comprometiéndose uno también a abastecer suficiente, o sea, es poner parte y parte. Sí, o sea, porque si no lo tienes bien abastecido, pues iba a decir. No tiene caso que esté ahí vacío. ¿Para qué ocupa ese lugar si no Sí, tiene si producto? No tiene producto. Ok. Entonces, como supervisores íbamos, o a veces con el vendedor, o a veces por separado, reforzándole su servicio. Sí. Encontrando las maneras de tener las mejores posiciones en las tiendas. Ok, qué interesante. Sí, eso no lo tenía muy en cuenta. Es algo que se persigue siempre en las empresas que, como en este caso Bimbo, entregan en las tiendas y buscan la mejor venta posible con la mejor posición que se pueda en las tiendas. Ok. No, qué bien. Y por ejemplo, en el tema de caducidad, ¿cómo lo manejaban con usted? O sea, ¿cómo lo supervisaban? Porque en la envoltura de cada producto viene impresa la fecha de producción, la fecha de caducidad para el repartidor y la fecha de caducidad de consumo final. Son 2 fechas. El formato ya cambió, ya no lo sé interpretar, pero ya cambió el formato de las fechas impresas en cada empaque. Antes, por ejemplo, en los panes de barra y en la bollería se identificaba con el color del listón con el que está amarrada la bolsa.
Y ya después vino el cambio de forma de manejar la caducidad con la impresión en la bolsa de la fecha y la producción y todo. Ahora ya en la bolsa ya de unos años para acá viene impresa la fecha de caducidad. Antes no se imprimía, solamente se interpretaba con el color del alambrito con el que se amarra la bolsa. Ah, ok. Por Un ejemplo, color por día. En producción se producía con un color cada día consecutivos. Cambiaba la fecha de producción y cambiaba el color del alambre. y se reiniciaba. Se reiniciaba cada semana. Oh, qué interesante esto. Sí. Entonces, Entonces tenía uno sus formas de identificar la caducidad y pues uno sabía su fecha sí. y su jefe de uno también sabía su fecha, pero el cliente tenía 3 o 4 días todavía de consumo preferente con la fecha que el cliente sabía interpretar. Ah, entonces ellos no tomaban en cuenta la final. Le decían, no, No, mira, para nosotros lo importante es la que te estamos la que te supervisando. estamos supervisando es la fecha que estaba impresa arribita y abajo está la fecha de consumo preferente final, que aún así se puede consumir después, no implica que le pueda hacer daño al consumidor, pero preferentemente por frescura, esa es el fecha límite de exhibición del producto. Ok, muy bien. Ya posteriormente usted fue avanzando y comenta que después volvió aquí a León, ya con estas experiencias, ¿no? Que tuvo en Ensenada. Sí, volví a León trabajando en restaurantes todavía y, y un tiempo todavía antes de haberme casado, trabajé en restaurantes. Ya una vez que me casé, cambié de giro porque ya no iba a ser suficiente con el restaurante y fue cuando me fui a Bimbo. En Bimbo trabajé 6 años aproximadamente. Ok. Y otra vez después de Bimbo volví a otros trabajos como el de Pureza Haga y así. Y ya posteriormente fue lo de la conducción en tema Sí, de, pues sí, de pasaje. de venir al pasaje. Fue casi de forma muy fortuita porque tuve un compañero en Bimbo que trabajó aquí en Azules y Triángulo. Y en uno de esos trabajos que andaba yo, que no eran muy importantes, andaba yo en San Francisco del Rincón y allá lo vi conduciendo un autobús de servicio alimentador de Azules y Triángulo. Y ya venía, coincidentemente venía yo de regreso para León y me vine con él. Ya me vino platicando pues lo bien que le iba, que era muy buen trabajo, buena empresa y esto y lo otro. Ya le pregunté cómo le hago para ingresar y pues ya me dio tips. En el trayecto de San Francisco aquí a León despertó en mí la curiosidad por entrar a trabajar en Azules y Triángulo o en Flecha Amarilla, lo que pudiera hacer. Y pues lo platiqué en mi casa para poder cambiar por un trabajo mejor que el que en ese momento tenía y venirme a trabajar a Azules y Triángulo. Y sí lo conseguí, Sí. sí lo conseguí. ¿Qué le pidieron cuando ingresó? Pues los documentos generales, licencia de manejo, en ese tiempo nada más tenía licencia de manejo tipo A, entonces había que hacer la escuela para buscar la licencia federal. Usted viene de la escuela. Sí, de la escuela de aquí Ok. de Flecha Amarilla. Aquí hice la escuela para la primera licencia en el 2002. 2002. 2002 Ya fue cuando estaba la ingresé. escuelita. Sí, ya estaba la escuela, ya estaba el centro de capacitación de conductores. ¿Y cómo se sintió ahí cuando Bien pues, ingresó? extraño, Sí. bien extraño. ¿Cuánto duró en la escuelita? No recuerdo exactamente, pero habrán sido alguna cosa ¿Unos de dos 2 o meses? 3 semanas. Ah, ok. 2 o 3 semanas 2 o quizá. 3 semanas. Sí. Ok. Aunque el proceso de ingreso pues se lleva un tiempo porque hay que reunir la documentación, que si pasa o no pasa uno con el médico en la licencia federal por los parámetros de evaluación de todo. Sí. Entonces, pues ya hice mi proceso de ingreso y entré a trabajar a Azules y Triángulo en el servicio alimentador con los autobuses AICO. En ese tiempo los que se usaban para el alimentador, tanto de Azules y Triángulo como de Flecha Amarilla, eran AICO y C11. ¿Y en dónde fue lo de la escuelita? Aquí en la pensión, Ahí donde mismo, en la ahí donde pensión mismo en la de pensión, Flecha sí. Amarilla. Sí, ahí mismo fue siempre la escuela. Ahí hicimos la capacitación y ya salíamos con el instructor que nos correspondió en ese momento a hacer el conocimiento de ruta y a desarrollar la habilidad de manejar el autobús. ¿Y qué tal? ¿Cómo fueron estas experiencias? O sea, de pasar de primero lo de pues ser mesero
después estar en Bimbo y después ahora sí dedicarse al pasaje al como pasaje. tal. Fue complicado, para mí fue complicado, fue un aprendizaje un poquito difícil al principio porque pues ni conocimiento de entradas y salidas a las terminales, no conocía, a lo mejor conocía algunas carreteras, pero no conocía la ruta, no conocía las paradas, no conocía cómo cobrar, o sea, muchas cosas fue un poquito como un choque, Sí, pero que lo fui asimilando en poco tiempo porque pues o lo asimilaba o terminaba perdiendo, pagando porque no, no cobraba de manera correcta. Entonces, pues fui a aprender sí. de plática con los demás compañeros y buscar el apoyo de ellos para ir tomando dominio del puesto. Le fueron dando tips. Sí, dando tips de cómo, por dónde, las entradas, las salidas, mmm, las vueltas incluso, porque pues un autobús de 10 11 metros, no recuerdo exactamente la El tema longitud, de la dimensión. la dimensión del vehículo, pues sí era diferente de manejar a una Vanet que era de Bimbo, que era cortita, y que en su momento también le pareció no larga a comparación del lo cotidiano que maneja un vehículo particular, un automóvil o una camioneta tipo pick-up. Sí. Sí es ir acomodándose poco a poco las dimensiones de De las de las unidades. unidades, sí. Sí. Sí, principalmente eso, ¿no? El Sí. tema de la dimensión, pues es otro factor, ¿no? Sí, A pesar de que uno ya está en la escuelita o que han estado, por lo que me han platicado, pues no deja de ser un factor muy importante. sí hay un factor que cuidar porque si no, pues se le va uno en golpes, en colazos, en Sí. alcances, En en los cosas. puntos ciegos. En los puntos ciegos, sí. Sí, sí, ha pasado que llegan de pronto conductores y en alguna terminal, por ejemplo, la de Dolores, es la que más he escuchado, que deben de salirse de reversa. De reversa. Entonces hay por ahí una pared que inclusive han tirado varias veces. Ajá. Entonces sí, es el tema de la dimensión Sí. por ahí, lo que a veces De que no cuesta. se termina de acostumbrar uno a la distancia, a la Ajá, longitud del sí. vehículo. Si a veces uno con un coche normal o una camioneta, pues a veces se tiene como esta cierta problemática con el tema de la dimensión, que no Sí. sabes estacionarte o batallas para hacerlo. Ajá. Entonces con un autobús siento que ha de ser más difícil. Al principio no sé si Al después, principio, a lo mejor ya te vas acostumbrando. sí. Yo nunca he manejado un autobús, Ajá. me gustaría, pero veo eso importante. Sí. Sí, Sí, es poco a poco acostumbrarse. sí. Entonces les fue aprendiendo, se fue adentrando y ya después fue avanzando, ¿no? Fui avanzando porque ya después, ahí mismo en la Salud ese Triángulo, me ofrecieron cambiar de servicio al servicio al servicio ordinario. Servicio ordinario. Ajá. Que en Azul ese Triángulo ya era servicio desde la central camionera, porque en el alimentador lo hacíamos en una terminal que estaba en la calle en la avenida Miguel Alemán, el Corralón le llamábamos, y era pues un patio muy rústico, con techos de lámina y algunas banquitas para sentar ahí el pasaje en lo que llegaban y esperaban sus salidas a los ranchos o a las comunidades como San Francisco Purísima, y ya en el servicio ordinario ya era desde la central, con otros autobuses ya con el motor atrás, ya con el eje atrás también, ya no estaba adelante como en los Saico, y en el C11 sí estaba el eje detrás del conductor, pero en el AICO estaba al frente. Entonces ya era desde la central y el servicio era ya era San Manuel Doblado, por San Francisco, por la salida del Toro, a La Piedad, a Zamora, entonces ya era un poquito más retirado, ya eran casi viajes internacionales. Sí. Sí, también le tocó esa ruta. Sí, esa ruta, en esos autobuses en Los Halcones. Sí. ¿Y usted cree desde su punto de vista que si es un factor, bueno, claro que importa, pero no sé usted cómo lo ve? Los autobuses Boxer que tienen lo que comentaba el motor enfrente, ¿cree usted que van un tanto más expuestos ahora que lo tienen en la parte trasera? ¿O cómo ve este punto? Pues sí defiende un poquito, en caso de un accidente, sí defiende un poquito más el llevar el motor al frente, pero también dependiendo de una posible colisión, si es una colisión muy fuerte, pues el motor también se puede desplazar contra del cuerpo del conductor, aunque sí es más la exposición al riesgo de sufrir lesiones
el ir tan adelante con el motor atrás y que el motor no haga el cuerpo de defensa de cierta manera en una posible colisión. Entonces, la importancia es más grande. Entonces, por sobrevivencia debe ser uno más precavido. Sí. Procurar evitar un riesgo de un alcance, porque pues el primer expuesto es uno. Afortunadamente, pues ahora las tecnologías han cambiado muchísimo. Cuando regresé aquí a Flecha Amarilla hace 6 años, después de haberme ido más de 10 a trabajar nuevamente al restaurante, pues ya me encontré con otras tecnologías diferentes que ni en la vida me imaginaba. Los autobuses automatizados, etcétera, muy electrónicos, cosa que antes no eran. Entonces, pues ya hay más mecanismos de protección en la tecnología para que uno no sufra ese tipo de percances, aunque lamentablemente siguen sucediendo. Siguen pasando, sí, lamentablemente. Sí. Ok, me parece acertado su punto de vista. Sí. Sí. Y entonces pues ya le tocó realizar esta ruta de el tema de manual doblado. ¿Ahí cuánto duró aproximadamente? En total, en esa primera etapa aquí en Flecha Amarilla fueron como casi 3 años, o 3 años aproximadamente, de 2002 a 2005 aproximadamente. ¿Y por qué decidió salirse? Porque encontré la oportunidad de irme a un restaurante. Ok. Al restaurante en el que estuve trabajando todos los años que me fui de la empresa hasta haber regresado hace 6 años. Dijo, quiero regresar a lo que sí, estaba quiero haciendo. regresar a lo que estaba haciendo. Vi la oportunidad, conocí ese restaurante, vi la oportunidad de poder irme para allá. Dejé Flecha Amarilla y me fui a trabajar nuevamente a los restaurantes. Ok, duró 3 años. 3 años en la primera etapa en Flecha Amarilla y ahora van pasadito de 6. Cumplí 6 años el pasado mes de marzo de haber reingresado aquí a Flecha. Como en el 2019, antes 2019, de la pandemia. Antes de la pandemia, sí. En marzo de 2019. ¿Y su reingreso para qué área se lo dieron? Directo a Primera Plus. Directo a Primera Plus. Sí. Ok. Sí, llegué directo a Primera Plus. Seguramente se checó mi historia que ya había trabajado servicio alimentador y ordinario y en ese momento se requería gente para Primera Plus. Entonces en entrevista con la licenciada Marta me dijo, pues, ¿tengo espacio en Primera Plus o prefiere coordinado? Le dije, no, pues mejor vámonos al sueño americano, a Primera Plus. Sí. Sí. Y ya le tocó pues obtener todas las capacitaciones, ¿no? Todas las Que capacitaciones, sí. Sí, fueron varias porque en ese tiempo todavía se estaba trabajando los autobuses Volvo 9700. Entonces también hice capacitación de Volvo 9700, el PB, el 9800 y empecé trabajando en el PB. El Volvo 9700 realmente nunca lo trabajé en ruta, ya no estaba asignado aquí a la base de León, estaba asignado en otras bases y ya prácticamente, no lo sabía yo, pero pues ya prácticamente iba de salida ese modelo de autobuses. El Volvo 9700. El 9700. Y ya a partir de ahí, ya luego llegó el I8, que también a los poquitos meses o años de haber ingresado ya recibimos también esa capacitación del I8. Y cambió, por ejemplo, pues en el tema de cuando estaba en el ordinario, pues era estar haciendo paradas más continuas, estar subiendo pasajes, estar bajando cobrando. Pasajes en la carretera, cobrando, pues batallando porque también los autobuses ya estaban en sus últimas etapas, los que trabajábamos en ese tiempo, ya estaban en sus últimas etapas de vida, ya fueron luego renovados. No sé por cuáles, porque ya en ese tiempo no me tocó ver esa renovación de esa flotilla para esa ruta. Pero pues eran autobuses más mecánicos que electrónicos. ¿Y qué lo hizo intentar volver, reingresar? Realmente fue por invitación. En ese tiempo, cuando trabajaba en el restaurante, es un restaurante que pues le va bien, tiene mucha gente porque tiene muy buen producto. Y sigue teniendo muy buen producto, entonces tiene mucha clientela. Y entre esa clientela era mi cliente con cierta frecuencia, entre muchos otros compañeros, que ahí algunos sí los conocía de vista, no, porque nos habíamos conocido desde antes. Entre ellos iba el doctor Fernando Alonso. Quien anteriormente fue gerente de ahí. Que en ese momento era gerente del área, era gerente de personal, me parece. Y le gustaba mi trato en el restaurante, mi atención y mi servicio, junto con mi grupo de trabajo, porque en ese tiempo ya era yo el capitán de meseros. Estuve como mesero cosa de un año aproximadamente, menos de un año, y el dueño del restaurante me ofreció cambiarme de puesto a ser capitán de meseros.
Y me dice, pues, pues no tengo mucho dominio como capitán porque pues siempre he sido mesero. Entonces Sí. me dice, no, yo te subsidio, yo te ayudo, yo te oriento, te voy llevando en lo que te falle. ¿Tienes idea? Le dije, sí tengo idea de qué es lo que me toca hacer. Sí sé cuáles son las funciones porque pues las había visto de mis jefes capitanes de meseros y gerentes anteriores. Pero había algunos aspectos que no dominaba, entonces poco a poco fui tomando dominio del puesto y para entonces cuando ellos iban a visitarme como cliente, entonces el doctor Alonso, pues yo ya estaba a cargo del servicio. Entonces procuraba darles un buen servicio y él fue el que me ofreció regresarme. Me decía, ¿y qué? ¿Cuándo te regresas? Pues es que me gusta tu servicio para que puedas estar nuevamente allá en la empresa. Pues de momento no, estaba yo muy a gusto en el restaurante. De momento no, doctor, le agradezco, pero pues si alguna vez lo quisiera hacer, pues lo visito o lo busco. Sí. Dijo, sí, no importa, me buscas. Ya la tercera o cuarta vez ya me dijo, ¿sabes qué? Ya no te voy a decir nada, porque veo que estás bien a gusto, lo disfrutas y aparte me gusta cómo atiendes aquí a mi gente. Pero si algún día lo deseas, ve, búscame y vemos qué se puede hacer. ¿Y qué cree que sí me lo cumplió? Sí. Sí. Sí, ya cuando vi que ya terminaba, pues son ciclos en la vida los trabajos siempre, son ciclos en la vida de uno. Y ya cuando sentí que mi ciclo ya terminaba en el restaurante, que ya no había para más, y de cierta manera ya había más desencuentros con mi jefe por mi disciplina para con mis compañeros, que les exigía y luego después ellos se quejaban y me reportaban y entonces al final regañado era yo por haberles llamado la atención y dije, no, yo creo que aquí ya mi ciclo ya se está terminando, ya cumplí más de 50 años, se acerca mi edad de jubilación y con este sueldo no voy a tener una jubilación digna siquiera, porque en los restaurantes pues se paga el sueldo mínimo y no todos los restaurantes tienen prestaciones de ley. Como seguro social. Como seguro social, por ejemplo, como mínimo. Y ahí en ese restaurante sí tenía seguro social. Tenía incluso utilidades y aguinaldo. Ok. O sea, no estaban mal las No prestaciones, estaban mal. pero como con las propinas me iba bien, pero con el sueldo base para cotización, para jubilación, iba a ser nada. Dije, no, necesito buscar otro lugar. Y aunado a que ya no estaba muy a gusto, no sé qué tanto mi jefe conmigo, pero yo sí ya no estaba muy a gusto por esas situaciones que se daban con mi personal. Entonces dije, no, yo creo que ya es hora de mejor buscar una mejor alternativa Sí. en la mira de una jubilación, de una pensión. A lo que se venía. Sí, a lo que se venía porque ya había cumplido 52 años. Desde los 50 años ya sentía yo que se llegaba el momento de cambiar de aires. Y ya teniendo los 52, vine a buscar al doctor Alonso y me dijo, sí, adelante, adelante, vamos. Ya Ese mismo día me dice, sí, vamos para presentarte con la gerente de contratación de recursos humanos, que es la licenciada Marta, y me dice ella, pues está bien, dijo, tengo servicio coordinado y tengo servicio plus. Dice el doctor Alonso, no, va para plus. Pero también tengo coordinados, no, Marta, va para plus. ¿Quieres llenar la solicitud de empleo de una vez? Sí, ¿por qué no? Llené la solicitud de empleo, se la entregué y de ahí me fui a trabajar. Con un montón de nubes en la cabeza y con un montón de expectativas porque no lo esperaba. Que me fueran a decir sí y llena la solicitud. Entonces ya me quedé, llené la solicitud, salí hecho un manojo de nervios, dije, ¿y si sí? ¿Y si sí? Ya había considerado yo la posibilidad de 4 o 5 empresas como alternativa para irme dejando el restaurante. De transporte. 2 de transporte. 2 de transporte. De esas 5. 3 de transporte. 3. Estaba como primero Flecha Amarilla. En segundo estaba el CIT. En tercero estaba una empresa de transporte de personal. Y en cuarta estaba una llantera. Una llantera de llantas de tipo industrial y agrícola. Grandes volúmenes que mueve esa empresa. Y el gerente de esa llantera me ofrecía trabajo y me decía que me fuera a trabajar con él. Qué bien. Entonces lo tenía como última alternativa. También lo tenía considerado. Sí, considerado como última alternativa,
si no conseguía en ninguna de las empresas de transporte que tenía como primeras. Y como primera tenía Flecha. La flecha amarilla. Sí. Y ya no hubo que buscar más. ¿Y conocía ya anteriormente al doctor Alonso? O sea, Sí. del primer ingreso que tuvo, ¿él estaba? Ya estaba en la empresa porque supongo que duró muchos años en la empresa. Nos conocíamos, aunque no era mi jefe directo, pero sí sabíamos quién era quién. Él me identificaba perfectamente y yo también lo conocía como uno de los jefes, pero no recuerdo de qué área estaba en ese tiempo, en el 2002. Ya. Pero sí ya nos conocíamos Ya un se poquito, identificaba. nos identificábamos Y, bien. y en el restaurante ya lo ubicaba usted. En el restaurante ya me ubicó mucho mejor. Entonces ya ok. decía, tú trabajaste en Flecha, ¿te acuerdas? Ok. Y sí, yo trabajé en Flecha. Y Usted no adelante, le dijo, bienvenido. yo trabajé en flecha. Sí, Fue más genuino. fue más... Qué bueno. De parte de los dos nos reconocimos en la primera vez que me tocó atenderlo. Ajá. Qué bien. Y ya de repente también iba, por ejemplo, Toño Labrada, cuando tenía, yo creo que reuniones del sindicato, porque iba como, me llamaban por teléfono, prepárame una mesa para 20, para 25 personas. Ya usted. Llegamos a tal hora. A ver, fulanitos, ya preparaba yo el área y de ratito llegaban. Y ya ponía yo, a ver, fulanito y fulanito atienden esta mesa. Y ya estaba yo también al pendiente. ¿Y qué les falta? Y a ver, fulanito, y a ver, tráeles, y a ver, llévales, tórnales. Y iba y les traía. Y con toda la gente que de repente iba mucha gente de Flecha a comer allá. Y había ocasiones que para fin de año me hacían hasta 2 o 3 reservaciones de diferentes áreas de la misma empresa, que llegaban a su personal de cada área, supongo. Y pues les atendía y me daba la vuelta por todo el comedor. Todo el comedor era mío. Llegué al punto de que les decía a los comensales que el restaurante era mío, porque lo sentía mío. Sí. Lo sentía mío porque me interesaba mucho por el crecimiento del restaurante, por el servicio, por la calidad, por el perseguir la disciplina con los compañeros, y buena parte de eso fue por dar un buen servicio. Dar un buen servicio, sí. Sí, claro. Y crecimos mucho, el restaurante creció mucho. Me llama mucho la atención cómo dentro de sus empleos le han dado oportunidad de crecimiento. Sí, sí. De hecho, de los empleos que yo he tenido en la vida, de los que he pretendido tener en la vida, solo uno no pude tenerlo. Cuando salí de Bimbo pretendí entrar a trabajar a Sigma, que es la marca que distribuye Food y muchas de sus marcas en salchichonería, carnes frías, yogures y lácteos y muchas cosas. Fue el único empleo que no conseguí de todos los que pretendí en la vida. No lo conseguí porque me mandaron un examen médico y supuestamente tenía yo una lesión de cadera. Dijeron, no sirves para nosotros porque aquí es mucha carga y te vas a lastimar, no vas a poder. Y fue por esa razón que yo nunca he tenido lesión de cadera, ni he tenido padecimiento de que me queje de que la cadera... No le dolía. No me dolía, nunca he tenido un problema, ni en radiografía se ha salido mal. Ok. Pero fue el único trabajo que no conseguí. Pero sí, en muchos empleos he tenido la posibilidad de tener una jefatura intermedia o una jefatura básica. Sí. Precisamente sí. Por la confianza que da, por pues la educación que tiene, y qué bueno, me da gusto que... Pues he procurado comprometerme con mi trabajo siempre. Siempre ¿Le gusta hacer un buen trabajo? Ser un buen trabajador, ser un buen empleado, dejar huella en mis trabajos, dejar una huella positiva en mis trabajos. He procurado siempre hacerlo y pues ahí vamos, poco a poquito. Lo está haciendo muy bien. Sí, vamos poco a poquito. Y ya que venía para Flecha dije, no, ya no quiero jefaturas, me voy a hacer tropa como todos los demás. No quiero jefaturas, quiero destacar por mí mismo, pero sin una jefatura. Siendo yo un trabajador como todos los demás, en mi mismo giro. Y ya le toca reingresar en el 2019, ya, llega sí. a Primera Plus y se encuentra con algo diferente. Ya no era pues algo ordinario, ya era algo de primera. Sí, ya era algo de primera, ya pues era un servicio más esmerado, un trato más, pues no de cierta manera formal, pero un trato más educado con el pasajero. Ya no era la gente del rancho que subía con cajas y que subían con tanta cosa que se manejan. Todavía pues es la necesidad de traslado de la gente. Sí. En el servicio regular y en el servicio ordinario cambió diametralmente. Entonces había que comportarse y asumirlo como tal.
¿Qué recuerda sobre capacitaciones que le hayan dado? Digo, o sea, le dieron las técnicas, pero en tema pues de calidad, de calidez. ¿Qué recuerda lo que más lo haya marcado de, órale, estoy en Primera Plus? Algo que le hayan comentado en capacitación. Fueron varias cosas. Una de ellas es dar siempre la bienvenida, darle el eslogan y dar la despedida al pasajero. Siempre. Hacerlo sentir bien recibido y hacerlo sentir que es importante para nosotros como empresa y como prestador de servicio, como conductor. Que a mí me importa mi pasaje y recibirlo como se merece. Esa fue una de las primeras metas que yo me puse, que no iba a dejar de hacerlo ningún día, en cada servicio. Muy frecuentemente ahí en la capacitación nos comentaban los instructores, uno y otro según lo que correspondía al tema de cada uno, incluido, por ejemplo, Héctor, el psicólogo. Nos comentaban que con mucha frecuencia en ciertas rutas viajaban ejecutivos, jefes o socios de la empresa, sin hacer ruido, sin darse uno cuenta que era el señor fulano o la señora fulana. Y pues no sabíamos en qué momento podíamos llevar a alguien de ellos. Yo decía, no, yo no quiero hacerme merecedor de un reporte, de que me llegue a una determinada sesión de servicio y me digan, oye, viajó contigo tal persona y no diste la bienvenida, oye, viajó tal persona y no avisaste que tuviste que desviarte por la circunstancia que fuera en la carretera. Oye, lo menos que quería yo dar motivo para una llamada de atención. Dije, yo voy a dar mi eslogan y la comunicación que sea necesaria con el pasaje durante el trayecto la voy a llevar a cabo. Para tranquilidad de ellos y también para darles un mejor servicio, para evitarme un reporte y para evitarme un reclamo de parte del pasajero. Y no es por no tener conflictos, sino por no generarlos. Porque también tengo la capacidad de manejar conflicto con un cliente, los manejé mucho tiempo en los restaurantes, inconformidades con los comensales, y las manejaba de la manera más cordial posible para no tener la afectación y no perder clientes. Entonces, por ejemplo, no me lo permito yo perder clientes. Sí, claro. Por ejemplo, ahí en el tema del restaurante, ¿qué tipo de reclamo le solían hacer? Hay de todos. Desde tortillas frías hasta bebidas sin hielo, hasta malas porciones de alimentación en los alimentos. Es muy poquito. Es muy poquito. Está frío, está demasiado caliente. No encargué esto, me cambiaron el platillo. Está muy salado, está desabrido. Muy picoso. Muy picoso. ¿Y qué solía hacer usted? Si, por ejemplo, alguien le decía, no, pues, no encargué esto, o brindar una solución. Una solución, sí, brindar una solución, cambiar el platillo, servir una porción diferente, estar pendiente de la temperatura, si había sido el plato frío, cámbiaselo y checar que estuviera en la temperatura, por ejemplo. Nunca confrontarlos. No, preferentemente no. Qué bueno. No. Qué bueno que piense así y comparte su punto de vista. Sí. Creo que es muy importante evitar ese tipo de confrontamientos, ya sea con un cliente o ya sea con compañeros, ¿no? Sí. Siempre pues tratar de solucionarlo de la mejor manera. No siempre el cliente tiene la razón, pero hay que hacerlo sentir que sí tuvo la razón. Ya. Aunque a veces su exigencia es muy frecuente en los restaurantes, es bien cotidiano en los restaurantes, que la exigencia del cliente es infundada, pero hay que hacerle sentir como que tuvo la razón y darle solución. Entonces, si en los restaurantes se maneja de cotidiano las reclamaciones, acá no quería tener ninguna, porque acá no tenía yo la justificación de que mi compañero hizo mal su trabajo. Lo hice mal yo como conductor, entonces yo asumo mi responsabilidad y prefiero no tener un conflicto, no causar una problemática con el pasajero y darle un servicio, si se puede, poquito más allá de lo que él espera. Sí. Y pues yo creo que más de alguna vez lo hemos conseguido. Sí, vaya que lo ha logrado. Sí. Ahora entiendo. Sí. Sí, pues ha tenido mucha escuela sobre trato. Sí, pues muchas cosas han sido aprenderlas por así decirlas, a golpes en el trato con el comensal, con el cliente, con el pasajero. Sí. Por decirlo a golpes, porque dice uno, híjole, ¿cómo fui a cometer este error de repente? Sí. Oye, ¿cómo fui a equivocarme en esto? Oye,
Se me olvidó decirles que me desvié, por ejemplo. ¿Y si me reportan? O por la llegada tarde, señores pasajeros, tengo un accidente, nos vamos a retrasar. ¿Cuánto? La verdad, señor, no sé. Depende de qué tan rápido se mueva o qué tan rápido me pueda yo desviar. No tengo tiempo de decirle cuánto estaremos parados, pero procuraré que en cuanto nos vayamos, llegar lo antes posible, pero con la seguridad que usted se merece, para no ponernos en riesgo. Sí, porque justo muchas cosas no dependen de usted. No dependen de nosotros, dependen del entorno, dependen de todos los demás conductores que van en el perímetro, adelante y atrás, y a los lados. Sí. Entonces, dependemos de llevar una buena relación de conducción con los demás conductores para evitar que también ellos nos traten de atacar, hacernos daño, por ejemplo, con el tráiler o con un camión de carga. Un recargón que nos dan y salimos perdiendo siempre. Sí, claro. Porque somos más frágiles que ellos. Y llevamos vidas, ellos llevan carga. Y como quiera la carga, pues va asegurada, pero yo llevo 30 vidas. 31 mi compañero, 32 yo. Y lo pienso en esta dimensión, lo dimensión de esta manera. En el caso de un accidente, y en el caso de un accidente muy grave, con un autobús lleno, la afectación es casi para 100 familias, porque cada pasajero tiene familia materna y paterna, o tiene hijos. Entonces ahí la afectación es la pérdida o lesión de una persona, afecta a por lo menos 2 o 3 familias por cada pasajero. Y mi compañero y yo somos otras 6 familias, por lo menos las inmediatas. Sí. Entonces sí, la responsabilidad y la afectación en caso de un accidente no es una persona. No es una persona. No son 30 personas, no son 30. 32. Son 90, casi 100 familias. Sí. Entonces sí es muy importante la responsabilidad que llevamos a cuestas, por eso tenemos que cada vez tomar más conciencia de hacer un trabajo verdaderamente profesional en la conducción. Sí, concuerdo. Comparto ese punto de vista que tiene Rigo. Sí. Y pues, ahora que reingresó, volviendo a este tema que le comentaba de las capacitaciones que pues había tenido, ya se enfrentó con otras circunstancias y pues se fue dando todo, ¿no? Otro de los instructores que también nos alentaba y nos incentivaba era en el ahorro del diésel. Nos decía, es que ahorra diésel y mira, te va a brillar el bolsillo porque te van a dar un incentivo adicional por tu buen desempeño, por tu buen ahorro de diésel. Son varias características las que... Sí, son varias características o habilidades que tenemos que desarrollar. ¿Qué le solía decir el instructor? Por ejemplo, la aceleración con el pie de pluma. Yo decía, pues, ¿qué es el pie de pluma? Pues, ¿qué onda? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se consigue? Y poco a poco con la instrucción de él, con el ejemplo de él en la conducción, porque también se puso a conducir y decir, miren, así es el pie de pluma. Aquí se refleja en el display. Aquí ves tu pie de pluma. No ves qué tanto acelero yo, porque pues, aparte de que está en sombra debajo del tablero, no ves qué tanto oprimo el acelerador, pero aquí se ve en el display. Aquí se ve tu pie de pluma o tu pie de plomo, ligero o pesado. Sí. Entonces, cómo acelerar, dónde no acelerar, dónde soltarle, las pendientes, la orografía, tenerla es primordial, ir pendiente de la orografía para poder dar un rendimiento bueno de combustible, un aprovechamiento óptimo del combustible, mantener la velocidad. Muchos tips nos daba, que al momento de la capacitación es tanta la información que procesarla tarda uno en digerirla un poquito. Y voy en la subida, híjole, tenía que haberle soltado antes el acelerador y todavía vengo acelerando y ya vengo de bajada. Bueno, poco a poco desarrollando la habilidad necesaria para poder llegar a ese punto. Yo tenía mucha idea de cómo hacerlo, pero me faltaba detalles finos que poder dar ese plus para dar un buen ahorro de combustible. Y hasta que llego a trabajar ahora con mi compañero, con Jesús, que él también está, desde el principio yo sabía que él estaba enfocado y el autobús andaba. Omar Arellano me lo dijo, va a subirse en tal autobús y ese autobús siempre prende en primer lugar de diésel. ¿Cómo ve? Híjole, pues bueno. Y ya platicándolo con mi compañero, platicamos mucho al principio siempre. Bueno, seguimos de platicones, pero
Con relación al desempeño, platicamos mucho acerca de cómo poder lograrlo. Entonces los tips que él me pasó, más lo que yo ya tenía como idea y poquita práctica, me ayudaron a afinar ese proceso para que llevemos mucho tiempo con un muy buen rendimiento de ahorro de combustible. ¿Cuánto lleva con su planta? 3 años, poquito más de 3 años cumplimos. Me subí con Jesús en el mes de mayo. Este mayo pasado cumplimos 3 años como compañeros. 3 años como compañeros. Sí. Y pues seguimos tratando de dar el mejor rendimiento. Primero por el ahorro de combustible. La consecuencia es nuestro bolsillo. Y pues ahí andamos con el rol de Aguascalientes, sí. Tratando de marcar el paso, marcar la pauta. Sí. Ok, sí le tocó pues ese otro lugar. Fue otro aprendizaje también con Jesús, sí. Sí, fue otro aprendizaje. En los primeros servicios que trabajé aquí en Primera Plus, fue primero el comodín, de posturero primero, luego el comodín. Antes de la pandemia conseguí la planta en el rol de solo, que ahora es el LP52, era el LP32 me parece, en el rol de solo, pero en la pandemia pues todo se movió. Volvimos a la postura, volvimos a batallar por la planta, éramos todos postureros, y en una de esas posturas me mandaron al rol de Aguascalientes, como 15 días aproximadamente, y me gustó el rol. Entonces ahí pedí apuntarme para la planta, para el rol de Aguascalientes, mientras ya traía un autobús de comodín con compañeros. Tuve algunos 2 o 3 compañeros en el comodín. El último de ellos fue Toño Franco, que anda en el rol del LP50. Trabajamos juntos de comodines, y ya estando trabajando con él fue que ya se desocupó una planta en Aguascalientes y ya me fui a trabajar junto con Jesús Pulido. Con Jesús Pulido. Ajá. Y ya fue pues puliendo el tema de diésel. Del ahorro del diésel, sí, con su experiencia compartida conmigo, y decirle así y hazle sí, y yo le hago de esta manera. Por ejemplo, Rigo, si pudiera ejemplificar un tip, 2 tips en tema de ahorro de diésel, ¿cuáles serían? Por ejemplo, en las subidas manejar el autobús no a lo que marque el velocímetro, sino a lo que marquen las revoluciones del torque ideal para la caja y para el motor, que son, por ejemplo, las 1300 revoluciones. Independientemente de que suba el autobús la subida a 60 o 90 kilómetros por hora, yendo de entre las 1300 revoluciones, es ahorro de combustible. Entonces va uno cuidando más bien en la subida, sobre todo cuidando las revoluciones, para no que ni se caigan tanto, ni llevarlo muy revolucionado, porque tanto bajo como arriba el consumo de combustible es mayor. Entonces, y ya en terreno plano, pues ya desarrollan una velocidad constante, sostenida, para evitar acelerones y pérdida de potencia, y volver a asumir el acelerador al autobús, y otra vez genere mucho consumo de combustible. Hay que llevar la velocidad lo más uniforme posible. Ok. Que a veces varios compañeros han comentado que se les dificulta, ¿verdad? Se dificulta porque tiene que desarrollar uno la habilidad, pero por ejemplo tiene uno... Jesús, por ejemplo, me comentaba que hace muchos años el conductor desarrollaba el pie de pluma ejercitando sin zapato, con el pie casi descalzo o con calcetín, ponerlo sobre una botella, por ejemplo, de refresco, y estar rodando el pie encima de la botella. Se desarrollaba una suavidad para poder pisar el acelerador con más tacto. No dudo que sí fuera efectivo a lo mejor para los compañeros, porque pues era un hecho que antes no había la tecnología ni la electrónica para verlo. Pero ahora en el display no le da la barra de consumo instantáneo. Entonces con la vista, cerebro y musculatura hacia la pierna, va uno calculando, de acuerdo a cómo va viendo la barra de consumo inmediato, la aceleración, qué tan fuerte o qué tan suave hacerla, de acuerdo a cómo se vaya moviendo la barra al instante en el consumo de combustible.
Ok. Entonces ir viendo adelante, espejos, el display y así, moviendo la vista constantemente para estar pendiente uno de la aceleración. Ya luego con el paso a lo mejor del tiempo, ya desarrolla uno el tacto, ya sin tener que estar viendo tan a cada instante la barra de consumo instantáneo, porque ya desarrolló la habilidad con el pie para una pisada Ya sabes suave, que lo estás haciendo bien. una pisada suave en el acelerador. Sí, Ok. Ok. Qué interesante. La sí, anécdota de la botella nunca la había escuchado. sí. Me resulta muy interesante también. Sí era práctico para los compañeros porque Jesús así Así fue logró practicando. practicar su bajo consumo de combustible, su pie de pluma. Ok. Y de muchos compañeros es conocido que mi compañero cuando maneja se quita el zapato del pie derecho y así tiene más tacto él para la aceleración. Se quita el El zapato. zapato, maneja sin zapato derecho su acelerador Ok. O sea, ya en ruta normal. en ruta normal. Ya sale de zona urbana quizá o en zona urbana, se quita el zapato y solo con el calcetín va manejando el acelerador y es su manera, su forma de tener Ok, qué tacto para el pulso del interesante. pie. Nunca lo había escuchado. Tal vez pueden haber algunos otros compañeros que lo hagan, tal vez no. Ajá. Pero, pues sí, como usted comenta, es válido. Es Si válido. eso le funciona, pues qué bien. O sea, Sí, es el método que él utiliza y le funciona. sí, también tal vez por cómo fue enseñándose y cómo Enseñándose. fue, se le fue dando esto, ¿no? Ajá. Ahora que comentaba lo de andar en ese rol, en el de Aguascalientes, Ajá. pues no sé usted cómo lo ve, Rigo, pero pues sí juega un factor muy importante el de la familia, ¿no? El de estar un tanto más distante físicamente, claro, sin la familia. Bueno, que a pesar de compañeros que a lo mejor anden aquí, pues no es lo mismo, ¿verdad? Que anden en una ruta León-México, pues sí los pueden ver, pero digo, no quiere decir que un rol sea mejor que otro. A lo que voy es que cómo fue enfrentando esto de, bueno, voy a poder ir estos días en estas corridas que sabemos que el rol del que usted nos comenta pues no tiene tantas vueltas para acá para Ajá. León y pues los días de descanso pues no son tantos tampoco. Digo, es un tema en general de todos los conductores se enfrentan, pero ¿cómo fue esta adaptación para usted? ¿Y qué piensa de esto? Pues es de inicio platicarlo uno en casa con la esposa, con la familia, de que lleguemos a una conciliación y un acuerdo de que es la condición del trabajo. Es la condición del trabajo de que no puede estar uno cerca de casa por la distancia. Cuando estuve en el rol de solo aquí en León y cuando estuve en el servicio de comodín, incluso estando de guardia, nunca me iba a mi casa. Porque pues es tiempo y días y horas de trabajo. Hay que estar pendiente aquí en el servicio, en el autobús, Comprometido. comprometido, porque en cualquier momento puede ser uno requerido. Y donde agarran a Rigoberto si anda en la salida de Lagos en su casa, porque extraña un taquito de frijoles de los que le prepara su esposa. Pues no hay que tener plena conciencia y llegar a acuerdos con la familia de que es una condicionante del trabajo, el no estar cerca. Porque de otro modo, si no lo concilia uno, crea dificultades y crea diferencias y desacuerdos y al final de cuentas la hebra se rompe por lo más ligero. O deja uno el trabajo o termina uno con problemas en casa. Entonces, pues es algo que hay que conciliar y no como una imposición, sino como un acuerdo bien llevado por todas las partes, hijos, esposa y nosotros como conductores. Me gusta esto que comenta de no como una imposición, sino Sino como un mutuo acuerdo. como un mutuo acuerdo, como una conciliación y ver que pues es el precio del trabajo que uno eligió Sí, o de la profesión que uno eligió. porque he escuchado algunas otras opiniones de conductores que comentan que bueno, está esta parte de el tema monetario Ajá, que se gana en promedio más que pues algún otro oficio, incluso profesiones, ¿no? sí, Pero también está este tema de, no sé si podría llamarlo sacrificio, ajá, pero sí de esta demanda un poco más de tu tiempo. sí. Sí, porque se pierde uno todo prácticamente.
Como conductores, para nosotros casi todos los días son iguales, porque es igual el día del cumpleaños, el día de la salida de la escuela de los hijos, el día del cumpleaños de la mamá, el 10 de mayo, Navidad. Navidad, todos son iguales, porque es trabajar una secuencia, es trabajar un horario apretado, es tener en cuenta que no podremos o difícilmente podremos estar en esos eventos con nuestras familias, por mucho que los queremos, Sí. difícilmente podemos estar. Entonces, y sabemos que está implícito en las temporadas de vacaciones, en las temporadas de Navidad, los que trabajamos en el ramo servicios, trabajamos cuando los demás descansan. Sea en el que sea, en ramo de servicios, así es para todos, sea la profesión o el oficio que sea. Entonces, nos gusta esto y sabemos que es el precio. Sí. Nos perdimos el crecimiento de los hijos, nos perdimos las salidas de la escuela, nos perdimos los festivales de la escuela, en aras de poder darle a la familia una mejor vida, una mejor calidad de vida, y proveerles lo suficiente o lo necesario para sus escuelas, para la supervivencia, para su atuendo, para todo. Y pues la familia lo entendió. Sí. Algo que comenta y que me llama la atención es pues pagar el precio. Sí. Esta frase que utiliza. Y justo yo, por ejemplo, a veces sé que muchas personas se van a identificar que hay días en los que pues no tienes tanta energía, que Sí. pues a lo mejor vas a tu trabajo y dices, ay, me siento agotado por muchos factores, ¿no? Sí. Pero me pongo a pensar y en el tema de los conductores y en esos días pues digo, qué difícil ha de ser, ¿no? Bueno, sé que en Flecha Amarilla, por lo que la experiencia que he tenido, buscan darles descansos, Ajá. o sea, estancias para que descansen. Tal vez en algunas otras empresas no sé, pero si me pongo a pensar y en estos días, o sea, de, ay, me siento cansado, estoy fatigado, y tener que agarrar el volante y tener la responsabilidad de las personas, tu responsabilidad, la de tu compañero, la de terceros, siento que pues sí ha de ser difícil en algunos momentos. Sí, sí es complicado porque ya cuando se van acumulando los días de trabajo, la energía falla de todos modos, por muy bien que coma uno, por mucho que descanse, sí llega a ser pesado, incluso tanto en el rol de solo como en el rol de dos, llega a ser pesado porque pues el agotamiento es natural. Aunque procure uno comer bien, dormir lo mejor posible, el cansancio es inevitable. Entonces, sí a veces saca uno los días con mucha dificultad, con mucho cansancio, con sueño, pero pues debemos de procurar eso, ser disciplinados, ser ordenados para las horas de descanso, realmente olvidarse uno del celular en el camarote y dedicarse a descansar. Comer lo mejor posible. Si alcanzan no hacer las 3 comidas en el día, qué bueno. Si no se alcanza, pues hacer 2 comidas lo mejor nutritivas y sustanciosas posible para recuperar la energía que se necesita, porque se van acumulando los días y ya llega uno al día de descanso o a los días previos al descanso y el cansancio sí hace mella. Pero pues todo es cuestión de disciplina y de orden. No somos maquinitas para trabajar, pero sí podemos, si somos ordenados y disciplinados y respetamos nuestras horas de descanso y nuestro organismo, podemos llegar de mejor manera sacando cada jornada.